Bien, el marco temático, y lo recuerdo siempre porque el gran marco temático en el que venimos edificando hace ya algunas semanas atrás es la realidad del reino de los cielos. La idea es ampliar nuestra comprensión de una de las verdades más gloriosas que Dios ha establecido desde el principio y que ahora es manifestada también en nosotros. Pero hemos venido avanzando en diferentes capítulos de esta realidad, que otra vez es una realidad que la identificamos a lo largo de toda la revelación. Entonces resulta a veces demasiado amplio. Pero hace unos semanas atrás hemos estado hablando en la realidad del reino de los cielos, básicamente del tema de gobierno. Y hablamos en primera instancia de la importancia de asumir autoridad al interior de nosotros mismos. Lo que vemos, lo que queremos, lo que somos. Ese es el primer gran desafío. Si estamos llamados a ejercer autoridad desde el reino, la primera autoridad es al interior de nosotros mismos. Pero luego puntualizamos que el reino como forma de gobierno es en sí mismo un proyecto generacional. Pero también el reino es un sistema que controla todas las áreas de nuestra vida. No puede haber un área de nuestra vida por fuera del control del reino de los cielos. Y recientemente, el domingo pasado, veíamos que la autoridad del reino se manifiesta en todas las áreas y particularmente en algo muy complicado que tiene que ver con el tiempo. Estamos gobernados por el tiempo de Dios. Estamos en este momento bajo unas medidas de tiempo, minutos, horas, semanas, meses, años. Pero a nosotros los hijos del reino nos gobierna el tiempo de Dios. Entonces, digamos que el gran resumen de esto en lo que hemos avanzado hasta ahora es que el reino asume autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida. Esta es una comprensión doctrinal que creo que todos a estas alturas ya tenemos, ¿no? Lo realmente importante en el reino es la palabra del rey, ¿no? Entonces el desafío es que toda mi vida esté sujeta a lo que el rey establece. Ahora, vuelvo y reitero, yo espero que a estas alturas eso sea para todos por lo menos una clara comprensión doctrinal. Lastimosamente a veces no pasa de ahí, no pasa de ser una simple comprensión doctrinal. Bueno, pero algo es algo y de ahí arrancamos, ¿cierto? Esta es una verdad que entendemos, espero que todos, que a veces cantamos, que declaramos, pero muchas veces no se manifiesta en nuestro día a día. Seguimos obedeciendo más a nuestras tradiciones, seguimos obedeciendo más a nuestra formación, seguimos obedeciendo más al sistema en el que estamos que a lo que Dios establece a través de su palabra. Por eso el gran desafío es asumir esto no solo como comprensión doctrinal, sino como verdad de a puño, ¿cierto? Que nos gobierna en todas las áreas. Entonces, Él es el rey y estamos sujetos a su autoridad en forma absoluta. Pero en el reino, y lo dijimos desde el principio, hay otro desafío. Saber que Él es el rey, listo. Pero el desafío ahora es asumir nosotros en el reino nuestra función como reyes, como reyes. Y este es en lo que quiero que nos ocupemos en nuestro próximo análisis. No, la escritura menciona que nosotros somos reyes para Dios. Entonces el reto es, ¿esto es simplemente una declaración motivacional o es una verdad real? Repito, somos reyes para el Señor y espectacular y nos motivamos con eso. ¿Esta declaración está en la escritura solo para eso? ¿O es una verdad que Dios quiere que vivamos? Y en el episodio que estamos estudiando ahí en el primer libro de Samuel,
El texto nos muestra de la inauguración de la monarquía en Israel. Y hemos insistido, esto es sombra de lo que Dios luego establecería en Cristo Jesús. Pero vemos el gobierno que fue establecido, la monarquía. Pero también está la figura del rey. Hemos insistido que no hay reino sin rey. Entonces, no olvidemos. Ahora, ¿quién es el rey en el reino? El Señor, indiscutiblemente, ¿cierto? Él es el rey. Pero no olvidemos que en la dispensación del reino en la que ahora estamos, o sea, en el tiempo en el que ahora estamos, ¿a qué tiempo me refiero? Al tiempo desde que el Señor ascendió, ¿sí? Resucitó y ascendió, y el tiempo en que nos reencontraremos nuevamente con Él. En ese tiempo Él ha declarado que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Él. Reyes y sacerdotes para Él. Entonces, ¿cómo asumimos ese desafío de ser reyes para Dios? Vuelvo y repito, lo seguimos dejando como una declaración motivacional y somos reyes y qué chévere y esto y lo otro, o comenzamos a vivirlo como una verdad que nos gobierne, ¿cierto? Juan nos recuerda esto allá en Apocalipsis capítulo 1, a la altura del versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. O sea, el Señor nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Para Dios su Padre. O sea, el mismo, en ese proceso en que nos amó, nos lavó, nos limpió, también nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Y por favor, note que el texto no dice que nos hará. Dice que ¿qué? Que nos hizo. Más adelante Juan lo reitera otra vez, allá a la altura del capítulo 5, al verso 9, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Otra vez el mismo argumento, el Dios que nos redimió, que nos compró, que nos apartó y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nos has hecho, ya es un hecho. Y vuelvo y repito, este es el gran desafío. ¿Qué significa esto realmente? Pero antes de que entremos a tratar de entender qué significa, creo que el primer paso es cómo me posiciono en esta verdad. ¿Cómo me afirmo en esta verdad? Si ya soy rey y sacerdote para Dios, ¿cómo es que me apropio de esta declaración divina? O sea, ¿cómo paso de lo legal, lo que Dios ha dicho, a lo real, lo que yo vivo? Porque si la Escritura dice que yo soy un rey y sacerdote para Dios, pues yo debo vivir como rey y sacerdote para Dios. Y mira, yo siempre he insistido en esto. No tenemos problemas con asumir nuestra postura de sacerdotes. O sea, todo eso que va en dirección de abajo hacia arriba. O sea, lo que ofrecemos a Dios, lo que damos a Dios, nuestra adoración, nuestra devoción, todo lo demás, aún nuestro clamor, nuestras peticiones. Casi que uno diría que la función sacerdotal es la que ejercemos de abajo hacia arriba y con eso no tenemos problemas. Pero cuando hablamos de reyes, es el ejercicio de una función que va de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba es una posición de gobierno, de autoridad. Y este es el otro aspecto que quiero que observemos en el texto que hemos tenido como referencia ahí en el primer libro de Samuel. Estuvimos mirando el capítulo 8. Quiero que ahora se ubique en el capítulo 9. Porque
Lo que uno observa en el capítulo 9, y es la historia de Saúl, ¿no? Que viene a ser el primer rey de Israel. Cuando uno lee esa historia, ¿qué es lo que esa historia describe? El proceso a través del cual un hombre común y corriente de una tribu cualquiera de la nación se convirtió en rey de Israel. Si tú observas esa narrativa, es la descripción de lo que ha sucedido con todos nosotros. Personas comunes y corrientes, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Por eso vamos a ir al texto, porque vamos a mirar la sombra para entender un poquito mejor la realidad, ¿no? Eso que sucedió con Saúl es, digamos, sombra, anticipo de lo que ahora sucede con nosotros. Y escucha, el desafío para nosotros no es cómo llegamos a ser reyes. Él ya nos hizo reyes y sacerdotes. Lo acabamos de leer ahí en Apocalipsis. El verdadero desafío es cómo hacemos real lo que Él ya declaró legal por la palabra. O sea, si Dios dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, ¿cómo nos apropiamos de esa verdad? ¿Cómo la hacemos parte de nuestro día a día? Y este es el primer aspecto que quiero que observemos hoy. Porque en el fondo esto es lo que sucedió con Saúl, ¿no? Cuando este campesino aparece en escena, escuche esto, Saúl no aparece en escena como un eventual candidato al trono de Israel. Saúl es traído al escenario de la revelación porque ya había sido escogido por Dios para ser rey de Israel. Otra vez. Saúl no llega al escenario de la revelación como un eventual candidato. A ver, yo me postulo. No. Saúl ya había sido escogido por Dios para ser rey de Israel. Y entonces, esta es la primera afirmación que quiero que asimilemos en esta mañana. Entonces, escucha. No recorremos un camino para llegar a ser reyes. Desarrollamos un proceso para manifestar lo que ya somos. Repito, y yo sé que está largo, no soy tan optimista de que se lo aprenda de memoria, ¿cierto? Por lo menos que tome nota, está bien. Y lo que sí quiero que asimile es la verdad que está contenida aquí. Repito, no recorremos un camino para llegar a ser reyes. Desarrollamos un proceso para manifestar lo que ya somos. Es que ya somos, ya fuimos hechos por Él, reyes y sacerdotes. No vamos a leer todo el capítulo 9, le pedí que se ubicara ahí por cuestión de tiempo. Además, porque ya lo hemos leído en muchas otras ocasiones ahí en casa, ¿sí? Pero si no lo has hecho, esta es una tarea muy edificante que puedes hacer más tarde, después de que terminemos el tiempo de la cena. Pero vamos a revisar algunos detalles del relato y citar algunos versículos puntuales. Te voy a resumir en un párrafo lo que narra todo el capítulo 9. El relato nos presenta a un hombre llamado Cis, que pierde unas asnas y le pide a su hijo, que se llama Saúl, con uno de sus criados, que vaya y las busque. Después de 3 días de una infructuosa búsqueda, ellos se percatan que Samuel, el profeta, está cerca de donde ellos están. Entonces deciden ir a consultar a Samuel para que Samuel les indique dónde pueden eventualmente estar los animales perdidos. Y en ese encuentro con el profeta, Samuel le dice a Saúl que él va a ser el primer rey de Israel. Mira, en ese párrafo está resumido todo ese capítulo 9. Sin embargo, por favor, léelo, que es fascinante el relato. Ahora, antes de que todo ese drama comience, el escritor nos dice quién es Saúl, ¿no? Y llama la atención la descripción que hace en el versículo 2. Mire, Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Cuando uno ve
observa esta descripción. ¡Wow! Este es un tipo con una pinta de modelo, protagonista de novela, qué sé yo, tipo grandote, joven, hermoso, ¿no? Calificativos que difícilmente uno encuentra en un hombre, pero el escritor los menciona. Y uno puede llegar a pensar que el anciano profeta quedó descrestado cuando vio a Saúl, ¿no? Porque recuerdas que al final del capítulo 8, Dios le dice a Samuel, escucha al pueblo y ponle rey. O sea, Samuel estaba en la tarea de buscar un rey. Entonces cuando él está por allá y llega Saúl a preguntarle por las asnas y ve a ese tipo grandote, hermoso, fornido, qué sé yo, dice, uy, este tiene que ser, ¿sí? Y uno podría pensar que fue así, pero cuando uno observa el relato no nos permite hacer esa conjetura. Avancemos un momentico al versículo 15, capítulo 9, verso 15. Dice, un día antes que Saúl viniese, o sea, Saúl todavía no se ha encontrado con Samuel, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvarás a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Nota, Samuel no conocía al personaje. Saúl ni siquiera soñaba con ser elegido rey. Eso no estaba en la cabeza de Saúl. Lo que quiero enfatizar aquí es que ese encuentro ya estaba orquestado por Dios. Y mira, mi peregrinar en fe no apunta a llegar al estatus de rey. No. Yo ya fui hecho rey y sacerdote para Dios. Yo no avanzo en fe en un recorrido para llegar a ser rey. No. El recorrido es cómo manifiesto y me posiciono en lo que ya soy. No somos posibles candidatos para ser reyes. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que eso significa realmente? Y bueno, ese no es el tema en este momento, pero sí la comprensión y la apropiación de esa verdad. Usted y yo pertenecemos a un reino de hijos que son reyes, y tú y yo somos uno de ellos. Amén. Cómo me fascinaría escuchar el amén de alguno de ustedes. Pertenecemos a un reino de hijos que son reyes. Y tú y yo somos uno de ellos. Ahora, un segundo aspecto en ese proceso, sí, que quiero que observemos, es que asumir tu condición real no depende del linaje de donde provienes, sino de la simiente en que renaces. Otra vez, asumir tu condición real, o sea, que tú entiendas que eres rey y sacerdote, no depende del linaje de donde provienes, sino de la simiente en que renaces. Y este detalle es bien llamativo, porque si bien es cierto, Saúl es físicamente impactante, pertenecía a un linaje insignificante. ¿De qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, el hijo menor de Jacob. Incluso hay algunos detalles con relación a la tribu de Benjamín que, si usted hizo la tarea de leer el libro de Jueces, una tarea que le encomendé, usted sabrá exactamente de qué le estoy hablando. Pero quiero que observe la descripción que se hace de Saúl y de su linaje, ¿cierto? De su genealogía, por así decirlo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Este es el papá de Saúl.
hijo de Abiel, hijo de Serod, hijo de Becorad, hijo de Afía, hijo de un benjamita, ¿no? Y el texto comienza mencionando el linaje de Saúl. Y esta es una información que resulta casi que contradictoria. Luego aparece Saúl como un tipo grandote, hermoso, espectacular, pero primero nos aclaró que es de una tribu que nada que ver, ¿cierto? Les mencionaba, Benjamín era la más pequeña de las tribus de Israel. Incluso, al final del libro de Jueces, las 11 tribus restantes se unieron con la intención de exterminarla. Hubo una actitud de unos benjamitas que el pueblo no toleró y se fueron contra ellos para acabarlos. Dios tuvo que intervenir para evitar el exterminio de la tribu de Benjamín. Pero esta tribu tenía una especie de estigma en Israel. Es como cuando se hacen bromas de las personas de cierta región del país, de cierto lugar, Benjamín era algo así, ¿no? Eso de ser benjamita no era como una cosa de orgullo. Yo soy de la tribu de Benjamín. Más bien uno decía, pues, ¿y usted dónde es? No, yo soy de Benjamín. ¿Sí? Y uno observa, y lo vamos a ver más adelante, que ellos tenían incluso un problema de autoestima. Por el hecho mismo de ser de esta tribu. Por eso digo, Saúl, el tipo grandote, hermoso, fornido, espectacular, es de la tribu de Benjamín, ¿no? Y otro detalle que usted puede observar ahí, esto no es tan común en la escritura. El texto está presentando a Saúl, y con que nos diga que su papá era así será suficiente. Sin embargo, menciona 6 generaciones anteriores a Saúl, ¿no? Esto es raro. Para presentar a un tipo hace una mención de las 6 generaciones anteriores a él. Pero porque no estamos en el marco de una genealogía, estamos en la presentación de solo un personaje. Y se mencionan 6 generaciones antes de él. Y uno dice, bueno, ¿quiénes son? Yo le pregunto, ¿usted reconoce alguno de esos? Cis, Abiel, Serod, Becorad, Afía. Unos ilustres desconocidos. No los conoce nadie. Y una mención de una cantidad de personas ahí que no aparecen en la historia de Israel. No hay nada especial con relación a ellos. Y parece que esto Saúl lo tenía ahí en lo profundo de su corazón. Cuando él tiene ese encuentro accidentado con Samuel, el profeta le anticipa en forma así como cifrada la intención que Dios tiene con él. Y le menciona incluso algo muy interesante. Samuel le dice que Dios tiene reservado para Saúl lo que todo hombre en Israel codicia. Pero nota, Saúl ni siquiera lo codicia. Él no tiene ni idea de qué se trata. Y entonces todo lo codiciable en Israel es para ti, le dice Samuel. Y mire la respuesta de Saúl, allí a la altura del verso 21. Saúl le dice, ¿no soy yo un hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me has dicho cosa semejante? O sea, por eso te hablaba del problema de autoestima que tenían los benjamitas. O sea, Saúl está diciendo, bueno, usted está diciendo esto, pero ¿usted sabe quién soy yo? Esta es la antítesis de lo que pasa con nuestros políticos hoy. Cuando dicen, usted no sabe quién soy yo, y es con la idea de yo soy más que usted. Saúl lo dice es al contrario. Usted no sabe quién soy yo, es que yo no soy nadie. ¿Cómo me va a decir semejante declaración si yo soy el más pequeño? Hay una cosa que yo quiero que tú atesores en tu corazón esta mañana. Cuando Dios te llama al reino, lo que menos importa es el linaje de donde vienes. Lo realmente importante es la simiente en la que eres insertado. Lo menos importante son tus antecesores, tu apellido, tu palmarés, tu fama, tus títulos, tu reconocimiento, tu condición física. Eso no tiene valor alguno frente a Dios. Lo realmente importante es lo que ahora eres por razón de lo que Dios ha hecho. Aleluya.
Aquí no importa si este hombre venía de una ascendencia conocida o de la tribu más insignificante de Israel. Lo importante es que Dios lo llamó a que fuera el rey de Israel. Aleluya. No fue de la tribu de Rubén, la tribu del primogénito. No fue de la tribu de Leví, a la que pertenecía Moisés y Aarón. Uno esperaría por lo menos que fuera de la tribu de José, al Efraín o Manasés, porque José llegó a ser príncipe de Egipto. No, 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 no. Tu pasado no importa, tu genealogía no significa nada. Tú fuiste hecho rey y sacerdote para Dios porque fuiste escogido en el Hijo amado, gloria a Dios. Aquí quizás tú tienes un pecado que quisieras esconder, una línea familiar que quisieras que no se publicara. Nada de eso importa. Tú fuiste trasladado al reino de los cielos e insertado en el proyecto generacional de Dios, no por tu apellido ni por tu cuna, sino por la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Escúchame en esta mañana. No sé quién te ha señalado, no sé quién te ha menospreciado, no sé quién te ha hecho la guerra o quién ha desconocido tu llamado. Lo que sí sé es que fuiste escogido en el Hijo amado para ser un rey para Dios. Aleluya. Estos son los misterios de la revelación que entre más estudio, menos entiendo, pero más disfruto. Yo no entiendo por qué Dios me escogió, pero no me canso todos los días de agradecer su escogencia unilateral en Cristo Jesús. Tú fuiste hecho rey y sacerdote. Tu linaje, tu hoja de vida, tus logros, nada de eso importa. Porque fuiste escogido en Cristo Jesús. Aleluya. Quizás alguien te ha señalado. Quizás muchos han desconocido la obra de Dios en tu vida. Pero tú fuiste hecho rey y sacerdote para Él. Gloria a Dios. Y una tercera cosa con la que quiero cerrar la reflexión en esta mañana. Y es que nosotros manifestamos nuestra condición real mientras transitamos por la ruta de la obediencia natural. Otra vez. Nosotros manifestamos nuestra condición real mientras avanzamos por la ruta de la obediencia natural. Yo fui hecho rey y sacerdote. Recuerda que al principio dijimos, no se trata de llegar a ser reyes, se trata de manifestar lo que ya somos. Porque ya somos, ya fuimos hechos. Ahora, ¿cómo pasa eso? Entonces, la propuesta que la Escritura nos hace es, manifestamos nuestra condición real, lo que somos, reyes y sacerdotes para Él, mientras transitamos por la ruta de la obediencia natural. Y esto es fascinante en el relato. Me gusta esto del relato. Porque este es un relato cotidiano. Este es un relato normal. Un personaje que sale a buscar unos animalitos que se perdieron. Es un relato bonito, pero nada espectacular. ¿Qué es lo que uno aprecia en el relato? Un simple ejercicio de obediencia. Cuando uno lee este relato puede pensar, por ejemplo, en José. José termina vendido por sus hermanos, termina en la tierra de Egipto y todo. ¿Qué estaba haciendo José? Obedeciendo una orden de su padre. Salió a buscar a sus hermanos. Saúl está en la misma línea. Salió a buscar unos animales que se le perdieron a su papá. Pero en ese proceso de buscar los animales perdidos en obediencia a la orden de su padre, se encontró con el reino de Israel. ¿Qué te quiero decir con esto?
que es en esa obediencia natural, es en medio de mi obediencia cotidiana, es en medio de esas cosas que parecen insignificantes, en las que nos encontramos con las perlas de gran precio que Dios tiene reservadas para nosotros. Es en medio de la búsqueda obediente de las asnas que se han perdido, que nos encontramos con los tronos que Dios tiene previamente preparados para nosotros. Esta es la historia de un campesino que salió a buscar unas asnas y se encontró con lo más codiciable que había en Israel, el cetro y la corona. Escúchame, querido hermano, la apropiación de las grandes cosas de Dios para nosotros se da a través de sencillos pasos de obediencia. Esa obediencia natural que nos conecta con lo sobrenatural de Dios. Y yo quiero destacar algo. La búsqueda de Saúl no es una búsqueda cualquiera. Fueron 3 días. Este muchacho fue por acá, preguntó por allá, se metió por un lado. Fue una búsqueda diligente, le puso todo el empeño. Porque era una comisión de su padre natural, de Cis. Cuando uno observa en el Antiguo Testamento, el camino de la bendición siempre es el camino de la obediencia. Cuando uno llega al nuevo pacto, donde entendemos que ya hemos sido bendecidos con toda bendición, el camino de la obediencia es el camino de la manifestación de lo que ya nos fue dado. ¿Me hago entender? Yo no voy tras la bendición porque ya la tengo. Yo avanzo en el proceso para verla manifestada. Y ese proceso es un proceso de obediencia. La bendición que ya ha sido dada ahora es manifestada a través de mi obediencia. Lo sobrenatural me visita cuando obedezco en lo natural. Saúl no fue a buscar un reino, fue a buscar unas asnas. Cuando tú y yo nos decidimos a obedecer a Dios, no tenemos ni la menor idea de lo que podemos encontrarnos. No tenemos ni la menor idea de lo que Dios ya tiene reservado para nosotros. Y esto es lo especial de Dios. Por eso yo te he insistido, déjate sorprender por el Señor. Decide caminar en obediencia y déjale las sorpresas a Él, porque su mano siempre es más grande que la nuestra. Aleluya. No vivas empecinado en que Dios cumpla lo que tú anhelas. Vive para obedecer lo que Dios dice y deja que Él cumpla en ti el anhelo de su corazón. Porque de pronto encuentras las asnas, pero pierdes el trono. La gran mayoría de nuestra vida nos la pasamos en eso, peleando con Dios para que nos revele dónde están las asnas, para que cumpla lo que yo quiero. Y Dios quiere cumplir en ti lo que Él anhela. No se trata de que Dios cumpla lo que yo quiero. Se trata de que Él haga en mí lo que Él quiere. Te vas a encontrar con algo que ni te imaginas. Es que esto que sucedió en este relato no estaba en la mente de nadie. Saúl no esperaba un trono, porque ni siquiera había un trono vacante, no existía ni siquiera esa figura en Israel. Pero en la obediencia de Saúl, una obediencia, como te dije, diligente, una obediencia de alguien que no se rinde, por 3 días buscó y buscó. Esa es una obediencia que honra al Padre que lo envió. Él lo hace honrando la orden de su progenitor. Y escúchame, por favor. Saúl tiene algo especial. Y bueno, los de casa saben, lo he mencionado en muchas ocasiones. Saúl es uno de los villanos de la Escritura. Yo tengo una profunda admiración por muchas cosas de la vida de este hombre. Y en este pasaje hay algo muy especial en él, y es que Saúl tiene la capacidad de escuchar, algo que perdió lastimosamente después cuando fue rey. Porque cuando él está
embolatado porque no encuentra las asnas, el criado es quien le dice que Samuel está ahí. Y él lo escucha. Cuando tú ejercitas tu oído en escuchar lo que viene de parte de Dios, fácilmente podrás posicionarte en lo que Él preparó para ti. Dios es experto en hablarnos a través de voces que jamás imaginamos. Este es un criado que le está hablando al amo. Pero encontramos muchos relatos en la escritura en esta misma línea. ¿Recuerdas el sirio Naamán, el capitán del ejército sirio? Es un criado el que le dice, mira, si el profeta te mandó a que te bañes en el Jordán, pues báñate. ¿Cuál es el problema? Y el escuchar la voz del criado le permitió recibir el milagro de lo que Dios quería hacer. Ahora Saúl escucha a su criado que le dice, ¿por qué no vamos ante el vidente, ante el profeta? Escúchame. Tenemos la tendencia a escuchar a aquellas personas que consideramos que están por encima, que tienen cierta prestancia, pero a Dios le fascina comunicarse y revelarse a través de instrumentos que a veces ni imaginamos. Y nos habla a través de cosas sencillas, a través de personas sencillas, a través de mensajes sencillos, a través de una transmisión como estas, por ejemplo, a través de un tiempo en que te conectas con algún mensaje. Recuerda la importancia de tener discernimiento espiritual para poder identificar la voz de Dios cuando nos habla. Cuando tú caminas en obediencia, no importa las vueltas que des, siempre terminarás en el lugar que Dios quiere. Cuando caminas en obediencia, siempre terminarás en el lugar que Dios quiere. Eso no estaba en la agenda de Saúl, pero sí estaba en la agenda de Dios. Ir allá al lugar donde estaba el profeta no estaba en la agenda de Saúl, pero estaba en la agenda de Dios. La obediencia siempre nos pone a movernos en la agenda de Dios. La obediencia me saca de mi agenda para conectarme con la agenda del cielo. Saúl termina ahí, en el lugar donde coincidencialmente, diríamos nosotros, aunque no es ninguna coincidencia y tú lo sabes, termina en el lugar que Dios había preparado. Mientras camines en obediencia, llegarás al lugar que Dios tiene reservado. Aunque a veces sientas que no encuentras lo que buscas, el criado le propone: consultemos al varón de Dios, y él va diligentemente y lo busca. Y consulta la voz del varón de Dios y se encuentra con lo que Dios tiene preparado para él. No era el encuentro con unos animalitos perdidos, era el trono de Israel reservado para este hombre. Todavía hay personas que luchamos con esos sencillos llamados de obediencia que el Señor nos hace a través de su palabra. Y es la desobediencia la que no nos permite apropiarnos de lo que ya nos ha sido dado. Asumir lo que ya somos en Cristo Jesús. Deja de luchar y obedece. Si el Señor te llama a perdonar, perdona. Deja de pelear con el Señor, pero Señor, tú no sabes lo que me hizo. Es que Señor, fueron muchos años de dolor, de esto y lo otro. El Señor te llama a perdonar, perdona. Si el Señor te llama a colocar la otra mejilla, colócala. Si te llama a consagrar tus finanzas a través del diezmo, hazlo. No te pongas a pelear con eso. Si te pide que le hables a una persona del Señor, deja de decir: pero es que esa persona me va a rechazar, es que no va a escuchar mi. Háblale, obedece simplemente. Si el Señor te dice: cierra tus labios y no reclames, no reclames. Pero es que yo tengo derecho, pero es que yo. No. Obedece sencillamente. Si el Señor te invita a dejar eso en manos de Él, déjalo en manos de Dios. Aunque tengas la tentación de tomar el control, obedece. Si el Señor te dice: honra a esta persona, hónrala. Si el Señor te dice: sé generoso, sé generoso. Si el Señor te dice: entrega, entrega.
Deja de pelear con lo que Dios te llama a obedecer, porque tú no te imaginas lo que Dios tiene reservado para ti a través de ese peregrinar en obediencia. Tienes tantos argumentos para no obedecer que te has privado de las grandes cosas que Dios quiere hacer en ti. La obediencia natural a la voz que oigo es la antesala a la manifestación sobrenatural de lo que todavía no conozco. No pelees con Dios por unas asnas. No pelees por Dios por unas asnas que no encuentras. Obedece su voz y Él te guiará al trono que ya está reservado para ti. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo en el que nos has permitido, Señor, reconocer lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Gracias por este marco especial de la Cena del Señor en la que hoy nos permites, o mejor, en la que hoy nos desafías a caminar en obediencia para posicionarnos en aquello que tienes para nosotros. Gracias, Dios. Yo quiero orar en este momento por cada persona que está ahí, quizás luchando con decisiones de obediencia. Que la obra del Espíritu Santo de Dios te lleve a transitar por la ruta de la obediencia que te posicionará en lo que Dios de antemano ha reservado para ti. Yo oro por aquellos que quizás han sufrido el señalamiento, el estigma de otros por razón de algún error de su pasado. Algunos que no han querido reconocer lo que Dios ha hecho en ti. Pero hoy quiero recordarte que has sido insertado en un linaje santo, no por razón de lo que tú has hecho, sino por razón de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Aleluya. No estás en una afanosa carrera para llegar a ser rey. Estás en una ruta de obediencia para haber manifestado lo que ya eres. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Preparamos nuestro corazón ahora para participar de la mesa, del pan y la copa, Señor, y celebrar juntos lo que ya has hecho, Dios, y abrazar con toda convicción lo que en Cristo Jesús ya nos fue dado por tu obra perfecta. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús.